todas ellas no están ya, ¿no? Salieron de las comunidades. Y una de ellas me decía muy francamente, básicamente dos, me decían muy francamente, fueron las redes sociales, ¿no? Pero así, directa y claramente me dijo, ¿no? Pegué un boom con un video por ahí en alguna red social y la gente comenzó a alabarme y quería hacer más y quería hacer más y sin darme cuenta decía, perdí mi identidad. Y ahora mi centro era como eso y ya no mi ser esposa de Cristo, ¿no? Ya no el entregarme a Dios, ¿no? Por completo, ¿no? Con el padre Byron, pues vamos a iniciar esta entrevista. Padre, yo quería hacerle una primera pregunta. Usted sabe que pues con esto del progresismo y la modernidad ha generado que en muchas ocasiones algunos sacerdotes, religiosos, religiosas, empiecen a valorar o poner por encima su vida, vamos a llamarlo, poner en primer lugar una vida activista, una vida incluso, vamos a llamar incluso ahora que estamos en las redes sociales, poner a las redes sociales o una vida aparentemente social, aparentemente activista por encima de su llamado vocacional o por encima de su llamado sacerdotal. ¿Qué nos podría hablar un poco acerca de esta realidad, si es que realmente es así, ¿no? Ya. Me parece muy buena la pregunta, sin embargo quisiera hacer como una distinción, ¿ya? Según lo que me preguntas. Por un lado, la cuestión de el activismo o lo que tú has mencionado, el volcarse a una cuestión más del mundo, ir más hacia la comunicación, la red social, todo este mundo de supuesta fama que dan las diferentes redes, ¿no? Y por otro lado, específicamente el modernismo, ¿no? Entonces, una pequeña distinción sería el modernismo como una herejía específica, el modernismo como un estado en el que el sacerdote o el religioso se encuentra, que involucra su forma de pensar y esto también su forma de creer, ¿no? Y su forma inclusive de sentir. Y por ello, pues con un pensamiento distinto al que es católico, entonces puede llegar a tomar posturas, decisiones y luego acciones totalmente en contra de lo que la Iglesia mismo está pidiendo en pos de una supuesta actualización de la doctrina de la Iglesia, de la fe y de la moral, ¿no? Eso por un lado. Y eso va en una cuestión muy fuerte al respecto, sí, del pensamiento, pero tiene que ver mucho con la fe, ¿no? Entonces, aquí eso se da muchas veces, vamos a tocarlo ahora. Y lo otro es en cuanto a la mundanización, ¿no? Del clérigo, del sacerdote o del religioso, que por el afán de los likes o los comentarios, todo este mundo que realmente le aplaude y le dice qué bonito, qué hermoso, qué bien, va como perdiendo el sentido de su vocación y se va presentando más la misma persona y buscando aplausos mundanales, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ver con el pensamiento, el entendimiento y con la fe específicamente, ¿no? Esto otro, en cambio, lo de la mundanización, tiene que ver más bien con su relación con Cristo, que tiene algo, evidentemente, en algún punto se conectan, ¿no? Pero lo segundo se puede calificar más como una falla de relación con Cristo, porque puede ser que sea una persona muy centrada en la doctrina, puede ser que sea una persona muy fiel a todos los parámetros que da la Iglesia y todo esto, pero su corazón se dejó endulzar, engatusar, inclusive podemos decir así, por los atractivos de afuera y comenzó a irse por este mundo, ¿no? Entonces ya luego, haciendo esta distinción, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que esto está ocurriendo porque es una explicación, evidentemente, eso no se puede absolutizar, ¿no? Seguramente habrá quien puede dar una respuesta mucho más profunda o más amplia. Sin embargo, lo que yo puedo decir es con fundamento a lo que decía el Papa Benedicto XVI. Él en este libro, que lo podemos encontrar en cualquier biblioteca prácticamente, ¿no? Se llama Sal de la Tierra, ¿no? La sal de la tierra. Él explica allí, con base a esas preguntas que le realizan,
que la Iglesia católica está en un punto en el que él considera que ya no tiene retorno, ¿no? Es una cosa muy profética inclusive, ¿no? Dice, sería ingenuo pensar que vamos a volver a una época como la Edad Media, una época de oro, ¿no? Donde toda la civilización, toda la sociedad era católica, todo se regía con los principios cristianos y esto. Él dice, sería hasta ingenuo llegar a pensar en eso. Estamos en un punto de la historia en el que la Iglesia más bien se ve cada vez más reducida, inclusive ridiculizada, inclusive menospreciada y humillada a nivel social, y eso involucra en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, morales, en cuestiones de relaciones, ¿no? En todo esto, ya la voz de la Iglesia y todo, ¿no? Casi no tiene mucho que decir, ¿no? Quizá solamente escuchan, pero no tiene voto realmente, ¿no? Como antiguamente se daba, es muy distinto. Y entonces esto también, ya que hemos hablado de pensamiento al respecto del modernismo, al respecto de la fe también, ¿no? Y hemos hablado de mundanización al respecto de la relación con Dios, entonces al verse la Iglesia como reducida en su aspecto visible exterior, entonces fácilmente el pensamiento, vemos a esto, ¿no? Viene a ser, hay que hacer algo, ¿no? Algo está mal, y en ese deseo a veces puede ser motivado por algo noble, ¿no? De buscar una forma de que la gente venga y crezca a la Iglesia. Entonces se dan estas búsquedas modernistas, ¿no? Porque antiguamente, claro, no se daba tanto esto porque no había ni necesidad. Bueno, yo hago lo que tengo que hacer, celebrar la misa como me dicen, tengo que decir, predicar lo que me dicen, igual la iglesia está llena y todo, pues aquí me siento muy bien, ¿no? Porque todo marcha bien. Entonces actualmente, con un pensamiento distinto, pues se plantea la idea de que hay que hacer algo, hay que modernizar la iglesia. Quizás no lo ven así literalmente, pero en su sentimiento y en lo profundo de su pensamiento se da esto, hay que buscar formas. Y entonces se comienza a cambiar la misa, se comienza a buscar unas nuevas formas o caminos de vivencia de la moral, de la vida espiritual también, con confusiones y combinaciones con cosas muy extrañas, ¿no? Y esto va como acentuándose a veces en seminarios propiamente, en sacerdotes que a veces inclusive no tienen buena lectura, buena formación, y por eso regresamos acá, ¿no? El pensamiento, y esto repercute en la fe. Y luego una misa, el misterio de la iglesia misma ya no es tan trascendental, ya no es tan fuera de este mundo, se olvida como esta Jerusalén celestial que es la misma que esta terrena, me refiero a su esencia, ¿no? Y se va perdiendo el sentido de la eternidad y solamente de la inmanencia. Y por último, pues todos los actos, lo que se realiza, tiene como una concepción justamente puramente humana, ¿no? El modernismo está cargado de mucha humanidad, lo que se suele decir humano, demasiado humano, ¿no? Está todo ahí como bien impregnado cada acto del religioso, del sacerdote y de esto, ¿no? Entonces ya no se cree mucho en cosas más sobrenaturales, trascendentales, misteriosas y sacrales, ¿no? Sagradas. Esto por un lado, ¿no? Y luego en cuanto a lo de las redes sociales y todo esto, como lanzarse a este mundo, tiene que ver luego con la relación con Dios, ya que no hay una vivencia, otra vez regresamos a esto, grande, masiva de la fe, pues también el religioso, el sacerdote se va contagiando de esa frialdad, ¿no? Ya no es necesario orar tanto, ¿no? Bueno, con tal que haga esto, otro. O sea, a veces el padre dice, ¿no? Ya celebré la misa, ya he rezado, ¿no? Como pensando que la misa sustituye, ¿no? La oración personal y la relación personal con Dios. Esto se torna luego en la relación con el Señor, pues de una forma tan fría, tan desconocido el Señor en este encuentro, que claro, cuando se presenta este otro mundo, este otro camino amplio, ¿no? De redes sociales y todo esto, pues definitivamente el corazón como que comienza a
a declinarse por esto, ¿no? Qué bonito, qué cosa tan interesante, me está dando nuevos aires, nuevos sentimientos, esto, ¿no? Mira, está pasando esto de acá, y la gente como me alaba, ¿no? Yo les puedo contar aquí también, sin dar nombres, ¿no? Pero se han contactado conmigo algunas religiosas, en este caso, específicamente también conozco el caso de un par de religiosos, pero se han contactado conmigo, digo, religiosas, y me han dicho lo que les ha pasado, ¿no? En ese tiempo religiosas, una también se contactó conmigo ya cuando no era religiosa, pero que actualmente todas ellas no están ya, ¿no? Salieron de las comunidades. Y una de ellas me decía muy francamente, básicamente dos, me decían muy francamente, fueron las redes sociales, ¿no? Pero así, directa y claramente me dijo, ¿no? Pegué un boom con un video por ahí en alguna red social y la gente comenzó a alabarme y quería hacer más y quería hacer más, y sin darme cuenta decía, perdí mi identidad y ahora mi centro era como eso, y ya no mi ser esposa de Cristo, ¿no? Ya no el entregarme a Dios, ¿no? Por completo, ¿no? Entonces las redes sociales, hay que decirlo claramente, sin una vida profundamente espiritual de relación íntima con el Señor, te roba el corazón, ¿no? Este corazón indiviso que caracteriza al religioso y a la religiosa ya queda dividido, pero de una forma tan grosera inclusive, que a Dios le queda solamente un poquito. Y ella me decía, ahora solamente se vivía para eso, buscaba todo para las redes sociales, ¿no? Y me decía inclusive que también había alguien más que estaba en lo mismo, ¿no? Y también salió de la vida religiosa. Entonces, podríamos responder brevemente que el modernismo y la mundanización de los religiosos tienen un punto de conexión que tiene que ver con la fe con base en la verdad, en el conocimiento de ella y en la relación íntima que se tiene con el Señor. Si esto no está bien, pues todo se va como casi que desbaratando, ¿no? Casi podríamos citar también a Orígenes, que él mencionaba al respecto de la interpretación del pasaje del profeta Jonás en Nínive. Él decía, cuando Jonás predicó en Nínive, el primero que se convirtió fue el rey. Y el rey mandó a todos los súbditos, hasta a los animales. Y decía él, Orígenes, que nuestro rey es el intelecto, ¿no? Y si el intelecto está conquistado por Cristo, por Dios, entonces esto protege luego todo lo que va como en consecuencia de lo que hay aquí. Y él decía, los súbditos, uno de ellos es la voluntad. Entonces la voluntad hace lo que la inteligencia entiende, ¿no? Y así también, pues, si el modernismo no logra un conocimiento de la verdad, ¿no? Sino que más bien se va por derroteros de herejía, así también luego la relación con Dios, este vínculo con Él, pues si no se lo tiene claro, preciso, firme, seguro, ¿no? En una conquista de nuestro corazón, pero también de nuestra inteligencia, pues a la final el corazón mismo se torna hacia esas cosas del mundo, ¿no? Entonces, más o menos así podría responderlo. Qué interesante este mensaje que nos viene a traer los primeros cristianos de una u otra manera a este contexto del siglo XXI, como si estuvieran dándonos a conocer lo que pasaría. Y pues sí, con ese a veces deseo de fomentar la fe, hacer que más gente participe o conozca a Cristo, a veces podemos caer, como usted mencionaba, en el todo vale. Todo vale que se cambie la liturgia, todo vale que se cambie en alguna metodología pastoral, todo vale en las redes sociales, ¿no? Y sí, me ha tocado ver en las redes sociales a algún padrecito X vestido hasta de pony, o con pelucas, ¿no? No necesariamente haciendo alguna alegoría al tema LGBT, sino simplemente por hacer un video, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto todo vale, ¿no? Entonces, ese es un poco que, y lo curioso es que hay gente que le aplaude, o sea, cuando uno ve los comentarios, muy poca gente son los que le dicen padre o hermano o hermana, ¿no? Esto no está bien, ¿no? La gran mayoría, eso, aplaude, fomenta, y eso, creo que eso confunde no solamente a los fieles, sino que, como usted mencionaba,
también puede confundir la vocación de un religioso, de una religiosa, de un sacerdote. Qué interesante, sobre todo este testimonio que usted me comentó de estas religiosas que le daban pues protagonismo a las redes sociales, ¿no? Y en ese sentido sí, las redes sociales se pueden convertir en el nuevo Señor, ¿no? Y ya Jesús ya no es el nuevo Señor, sino las redes sociales. Muchas gracias, Padre, por compartirnos esta información.